de nacer te lleva a la evolución de tu conciencia, al despertar de la divinidad que hay en vos. Acompáñame todos los domingos a las 16 horas por FM Wilde 88.7. Te espero. Bienvenidos a Tiempo de Nacer por FM Wilde 88.7. Conducción, licenciada Rosana Romasco, en los teléfonos Rubén y como siempre mi operadora Patricia. Bien, hoy anuncié por Facebook y bueno, creo que algo habría dicho acá y si no lo digo ahora, es el último programa del ciclo 2017, cerrando un ciclo este año, muy importante para mí. Quería decir que, bueno, obviamente Tiempo de Nacer lo encuentran también en YouTube con los videos y algunas conferencias. Y también ahí están todos los programas que pasaron por aquí. Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron. La señora Silvia Argento, quien está hoy con nosotros. Bienvenida, Silvia. Gracias, Rosana, por la invitación, como siempre. Bueno, y estando aquí presente para el último programa, para el primero y para el último del ciclo. Tal cual. Acompañándote. Tal cual. Bueno, con Silvia fuimos compañeras en el colegio, nos reencontramos y así fue que estuvo aquí cantando en el primer programa, así que hoy la tenemos también. Quería agradecer también a Lucía Beatriz Camicia y Susana Huique, dos compañeras nuestras también que, bueno, estuvieron. A la escritora Ana Beatriz Romasco, también profesor de música Héctor Medina, es profesor y de música y compositor. La profesora y actriz Mónica Lynch, que es la dueña del Centro Cultural Lynch. Quería agradecer también a Cecilia Marleta, quien vino a cantar aquí. Romina Doyenar, maestra de Reiki y Metafísica. Viviana Lomónico, directora de SICRE. Patricia Marleta, numeróloga, quien está con nosotros. Hola, gracias. Acompañándome en varios programas y hoy, bueno, se trajo una sorpresa. Estuvo también aquí Mirta Doval, grafóloga, la licenciada Silvana Argento, licenciada en psicología, mando un beso enorme. La licenciada Liliana Colauti, quien vino aquí, estuvo hace poco presentando su libro Prohibir al Padre. Esta presentación ahora se va a hacer a través de la editorial en el Hotel Bauen. Voy a estar junto a ella en la mesa de presentación el día jueves 30 a las 19 horas. Es entrada libre y gratuita. Estuvieron también recientemente dos musicoterapeutas de lujo, Melina Fischner y Ramiro Fera. Bueno, la verdad que un programa excelente y por supuesto la profesora y también licenciada Cynthia Herling, quien no solo ha participado en este programa como invitada, sino que, bueno, cubrió algunos programas míos cuando me fui a pasear. Bueno, por suerte. Así que mi agradecimiento a todos ellos y que lo hicieron posible. Y bueno, nos seguimos comunicando y hoy vamos a realizar el programa. También quería pasar otro aviso que es, yo estudio teatro. El sábado próximo, o sea, 2/12 a las 21 horas, va a ser la muestra de fin de año en el Teatro Unión de Wilde. Así que están todos invitados, va a ser una muestra hermosa. El profesor es Néstor Ney y bueno, los actores impresionantes, se ríe Patricia. Bueno, esto es lo que quería decir principalmente. Bueno, chicas, estamos aquí para compartir este programa. Yo la verdad que estoy tan contenta porque, bueno, fue un ciclo, como digo, a veces bien cumplido para mí, ¿no? Como cuando lo sentís que cierra, sí. ¿Viste? Y Patri nos trajo una novedad, porque Patricia Marleta estuvo en un par de programas hablando sobre numerología, pensamiento positivo, pero hoy, ¿la sorpresa cuál es, Patricia? ¿Qué vamos a hacer? Sí, que vos como buena psicóloga me dijiste armá unas preguntas que vos se te ocurran o quieras y bajo el psicoanálisis yo te voy a contestar. Entonces yo me anoté todas las preguntas que se me ocurrieron. Está contenta Patricia porque me toca a mí. Claro. Y también
me interesaba, ¿por qué? Porque siempre digo, ahora les voy a repetir los teléfonos 407-5454, 407-5439, que es muy importante la pregunta, el interrogante, por eso siempre en todos los programas repetía esto de dejar tu mensaje, preguntar, opinar, pero es muy importante, no sé cuáles son las preguntas, pero que tengamos interrogantes. Cada respuesta, en vez de cerrar, no sé lo que vas a preguntar, pero deja nuevos interrogantes. Así que, entonces, Patricia, que es especialista en preguntar, Patricia. Eso sí, eso seguro que sí. Bueno, se trajo algunas preguntas, así que vamos a compartir esto y también Silvia después nos va a dedicar unos temas. Bueno, bárbaro. Estuve armando algunas preguntas que, digamos, tenía curiosidad desde siempre, ¿no? Para entender un poco más, y vos como psicóloga, o sea, bajo el psicoanálisis, cómo una persona se define, digamos, cómo la estructura o cómo sería, por qué una persona es heterosexual y cuándo es, digamos, homosexual bajo el psicoanálisis, cómo se define. La respuesta a la homosexualidad. Claro. Bueno, el tema es el siguiente, es un tema complejo porque yo voy a tratar de ser lo más precisa posible, porque seguramente que hay opiniones diversas, de hecho las tenemos, pero sucede lo siguiente, sucede que el psicoanálisis hace hincapié en, por ejemplo, en 3 estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Voy a hablar desde Freud. Bueno, la neurosis se funda con un mecanismo de defensa primario que va a ser como la estructura de un edificio, supongamos. Bueno, esos son ese mecanismo primario, como en la perversión es la renegación, como en la psicosis es lo que se llama forclusión del nombre del padre, que en este momento no nos interesa esto. Pero la neurosis, cuando uno dice, por ejemplo, que se puso muy en auge en nuestras épocas, no te reprimas, no te reprimas. Bueno, no te reprimas no es la represión fundante, esa es la represión secundaria, mecanismo de defensa, como la omnipotencia, la proyección, la idealización, un montón de mecanismos. La represión primaria es el mecanismo que funda la neurosis. Con lo cual, hay que tener en cuenta que nacemos, digamos, si queremos decir un varón, una nena definido genéticamente, físicamente. Pero de hecho, Freud mismo dice, no hay identidad sino identificaciones. Entonces, la definición sexual se va a dar a posteriori, no viene en el nacimiento. Ahora, es muy importante lo siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por esto estuvo en épocas muy reprimido, porque digamos, todos tendríamos las dos tendencias, todos. El tema ¿cuál es? Que la represión primaria, voy a tratar de ser clara, ¿no? Si no me preguntas, es lo que hace que se sofoque uno de esos polos, digamos, ¿sí? Entonces, si esto sucede, digamos, de manera encausada, como sería, por ejemplo, el varón y la nena, Edipo-castración mediante lo que llamamos la triangularidad, entonces el varón se identifica al padre, la nena se identifica a la madre. Bueno, esto sería más largo de explicar. El resultado va a ser cuerpo de mujer, cuando asume el sexo femenino, varón asume. Ahora, el tema de la definición tiene mucho que ver con las identificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si bien se dice es una elección, ¿por qué es una elección? Porque los seres humanos somos los únicos que no tenemos un objeto de amor, digamos, un objeto del deseo, un objeto predeterminado, como tienen los animales, ¿no? Entonces, al no tener esto predeterminado, deja un margen, si se quiere, para pensarlo. Por eso dije que es un tema, pueden ir llamando, es un tema, ese margen a la elección, y esto proliferó, y de hecho en un momento, hace muchísimo, esto estaba considerado dentro de las desviaciones. Después la OMS dijo que bueno, que no, digamos, y empezó todo el otro movimiento, pero creo que lo más claro que te puedo decir a esto, sin prejuicios, que sea bien claro, es, mira, podemos no discriminar, aceptar todo esto, pero hay algo que es clarísimo. Tiene que ver con las identificaciones, función, y justamente el libro que voy a presentar el jueves tiene que ver con la importancia, o sea, se llama prohibir al padre, la función. ¿Qué pasa cuando se trastocan las funciones? Entonces,
ahí el mecanismo puede tener, digamos, puede ser más fuerte o puede ser más débil, el mecanismo que funda la estructura, y por ahí se filtran algunas cosas. No sé si te cierra, pero es lo más cercano que te puedo dar como respuesta. Si que tenés más preguntas sobre eso, hacela, ¿eh? No, sí, o algo que vos ya hayas escuchado. No, por ahí las explicación. estructuras de la familia ha cambiado tanto que por ahí si uno o adopta o lo que sea, no importa cómo sea que tiene un bebé, y es o dos mamás o un papá solo o lo que sea. Entonces si no, por ejemplo, si es un papá y tiene una nena o adopta una nena, si no tiene identificación con una madre, o sea, femenino, ahí no se da siempre tampoco que después sea del mismo, de esa condición. Lo que pasa, o sea, yo traté de explicártelo de manera como un cuadro lineal. Ahora, en eso sabemos que tenemos que ver, por ejemplo, caso por caso y la multiplicidad de, digamos, de cosas que pueden suceder. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, si los padres están separados, si es la madre sola, si es... Mira, acá el tema son 3, por eso se llama triangularidad. O la terceridad, que es el nombre del padre, la función. Entonces, el tema es que son 3. Y primer paso. Segundo, si por ejemplo tenemos, hay algo que se ve mucho, que es cuando la mamá, pueden estar juntos, no separados, puede tener el padre. Ahora, descalifica permanentemente al padre, no hay función, y si no hay función, y capaz que bueno, ¿no? A que me identifico según sea la nena o varón. Ahí, lo tenemos que buscar ahí. Y otra cosa que no sé si la tenés como pregunta, pero una vez que estas se hace, digamos, se toman estas definiciones o se empiezan a hacer cosas, muchas veces hay consultas de los padres para cuando se enteran que quieren en determinada edad, capaz que tiene 20 años. Entonces los papás quieren, entonces consultan para revertir esto. Y es tarde, ¿sí? Porque ya se jugaron muchas cosas que había que haberlas visto antes, ¿no? Está bien, sí, no es muy amplio. Yo porque como empatizo y siempre quise entender o sea, hay gente que por ahí y sufre tanto, entonces yo digo, ay, por Dios, ¿por qué se da esto? O por, digamos, que si es una estructura, si eso es una identificación o si es algo más allá de lo físico, si es una elección realmente. Vos con lo que vos también das las charlas, debes tener alguna explicación un poquito más de lo etéreo o de otro lado de donde viene. Yo como psicóloga por eso te pregunto, me ajusto por ahí, porque si no también... Si es más estructura. Me ajusto a... si queremos saber, veamos, bueno, ¿cómo se define la sexualidad? Que bueno, entonces cada uno elige como si fuera al azar. No, al azar no hay nada, ya sabemos. Entonces, bueno, entonces veamos qué pasó, qué identificaciones, ¿entendés? Si hay más masculinas, hay más femeninas, tiene que ver con eso. Por supuesto que otra cosa es que, digamos, los chicos en el momento, digamos, no, es como decir, no podemos responsabilizarlos, ¿no? Porque obvio, cuando llegan a una definición se entiende todo lo que han luchado, que no quieren la exclusión, que esto, que aquello. Es algo que sienten a pesar de ellos mismos. A pesar de ellos mismos, pero bueno, me parece que da para mucho más también. ¿Por qué? Porque hubieron cambios sociales muy grotescos, donde creo que se pasó de un extremo, ¿no? Entonces la mujer medio que salió corriendo de ese lugar tan, supongo que de la época de mi abuela, no sé, pero salió corriendo de un lugar tan pasivo y el machismo que, bueno, entonces no es solo eso, sino es, bueno, en qué contexto se educaron, cómo, después qué pasó en la otra generación, y bueno, así. Tiene que ver con qué somos, quiénes somos. ¿Qué más? Bueno, otra pregunta un pilar que nos hacemos todos en la pregunta, supuestamente, bajo la psicología, ¿cómo se define qué es la felicidad? Si es que existe, supongo. Yo te contestaría esto, la felicidad es un estado, pero que no se puede sostener como nada se puede sostener, porque la vida es movimiento. Entonces, pero en el ser humano hay dos corrientes importantes, que es lo que se llama pulsión de vida, pulsión de muerte, pero te lo voy a pasar en limpio, y hay una tendencia del ser humano a evitar el dolor y el displacer.
Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que sería buscar la satisfacción o el placer. ¿Por qué te digo que no es posible? Porque el placer se da por la descarga que generó la tensión de aquello displacentero en la cabecita, ¿no? Sí. O sea, sin permiso nuestro. Entonces, esta, si se quiere ver, la pulsión de muerte o bueno, esto llamémoslo displacentero, ¿no? Evitación del dolor. Sí. Bueno, va a generar un grado de tensión. Ese grado de tensión se va a enlazar y se va a descargar, y es eso cuando decimos ¡qué maravilla! Que esa maravilla después dura tiempos o ciclos, desaparece y vuelve el dolor de algo, porque tenemos, claro, porque tenemos, Silvia, podés acotar si quieres, todo lo que vicioso, quieras. puede ser. Claro, pero todo es cíclico, viste que la naturaleza, o sea, todo, justamente evitar las polaridades, pero la polaridad es lo que da ese círculo, ¿no? Sí, la vida, pues. La vida misma. Entonces, si lo entendemos, porque yo siempre explico esto, inclusive en los pacientes, en charlas, en todos. A ver, ¿no? ¿Qué sería sostener un sentimiento agradable? Sí, ¿no? La alegría, o felicidad, sí, o la alegría todo el tiempo. Sí. Entonces, imagínense como cuando cuando se mide el pulso. Sí. O sea, a ver, no existe. Tampoco el sufrimiento eterno. No se comprendería. Entonces, bueno, lo piola no es sufrir. Lo piola es saber que estas ondas permiten esos estados de placer. Sí, y si lo aceptamos, porque después tenemos los picos. Entonces tenemos los picos, que se va para la euforia, que se va para abajo. Esto como un electro, ¿no? Siempre. Entonces, y funciona así, ¿eh? Entonces, funciona en ondas. Si me pongo muy, muy contenta y estoy eufórica, cuando venga el pico abajo va a tener la misma intensidad. Entonces empiezo a aceptar y a comprender que qué contenta que estoy, pero me quiero poner más. O sea, que no me gusta esa euforia. No. ¿Sabés qué pasa? Que después la onda que va para abajo, cuando empiezas a captar eso, decís, suficiente. Claro, más el estar cerca del equilibrio, más cerca, porque es imposible. Bueno, y otra pregunta. Yo sé que la muerte en el psicoanálisis no tiene representación, la muerte. No. Pero bueno, ahora vamos a hacer qué significado tenía. Ahora, esta pregunta la dejamos planteada, después me la volvés a decir. Dale. Y vamos a disfrutar, y que va a cantar Silvia, nos va a dedicar, me desmayo hoy. A ver, no sé qué va a cantar Silvia. Vamos a hacer de ¿qué, mi amor? De Mansi Troilo, Che Bandoneón. El duende de tu son, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar su fuelle dormilón, se rima el corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción, Bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalada la locura del alcohol y la amargura, Bandoneón. ¿Para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y si él viene noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, Che Bandoneón. Tu
canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay, che bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalada la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y si él viene noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, ¡ay, qué bandoneón! Bien, amiga, bien, un abrazo, un beso, gracias Silvia, gracias. Me encanta cómo te gusta la música, cómo lo transmitís. Lo llevas en el alma. Lo llevo en el alma, como pusiste el otro día. Sí, lo llevas en el alma. Me encanta lo que hago. Gracias a Dios me saca, me libera cantar. Y lo haces muy bien. Muchas gracias, Ro. Bueno, Patri, allá Patri la operadora, vamos a una pausa con un tema, dale. Seguimos en Tiempo de Nacer por FM Wilde 88.7. ¿Querés llamar, salir al aire, dejar tu mensaje? 4207-5454, 4207-5439. Bueno, acabamos de escuchar un tema que me regaló Silvia. Vino con un CD y me regaló este y otro que vamos a escuchar después, Silvita. Bueno, hermoso, hermoso para mis clases de yoga, para mis alumnas, que están todas muy contentas. Gracias, Silvia. Bueno, y la canción maravillosa. Seguimos con la pregunta que quedó, Patri. Sí. A ver.
Sí, que yo sé que bajo el psicoanálisis la muerte en sí no tiene representación. Vos lo podés explicar mejor. Y digamos, cómo se ve o qué representación entonces, o qué significa bajo el psicoanálisis. Se las trajo las preguntas, se las trajo. Esto por lo que no me preguntaron en los programas. Mira, el tema es así. Yo antes hablaba de 3 estructuras, porque es distinto, ¿no? Estructura psicótica, que tampoco cualquiera es psicótico, convengamos, pero bueno, vamos a Freud. Y vamos a tomar la neurosis, de lo que vos estás hablando, que no hay representación de la muerte. Bueno, siempre cuando lo explico, tomo el ejemplo, hay un juego de mesa que se llama el uno solo. ¿Vos lo conocés? Bueno, ¿vos el uno solo lo conocés? No, porque a veces con los chicos, ahora se llama uno solo, en la época nuestra se llamaba Senku. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, es un juego, o sea, es como un tablero que tiene unas fichas como si fuera en forma de cruz, para que imaginen, ¿no? Colocadas como en forma de cruz, dentro de unos agujeritos. Entonces tenemos, imagínense una cruz, en esa parte de cruz van a estar las fichitas, ¿sí? Bueno, en el medio hay un agujerito que tenés que hacer como las damas, que tenés que ir comiendo hasta llegar en el centro. A quedar lo menos posible. Bueno, yo lo explico con eso. ¿Por qué? Porque en el aparato psíquico Freud dice no hay representación ni de la muerte ni de la sexualidad femenina. Sí, escucharon bien. Las mujeres vinimos con todo, claro, todas alguna a favor tenemos que tener. Bueno, o sea, ni siquiera, ¿por qué? Porque estamos hablando de un agujero. Porque no hay, el agujero es un agujero, es como el cero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El hombre para esto ha tenido más suerte en la parte física, si se quiere, ¿no? Porque ya de pequeño, digamos, en los cuidados, digamos, está más expuesto. La mujer, ahora estamos en otras épocas, pero para cuando se enteraba ya era. ¿Qué? ¿Tarde? Vamos a ponerle un poco de humor porque, bueno, sí, claro, o sea, era una cuestión que en la sexualidad ha traído muchos problemas esto, ¿no? Bueno, el reconocimiento como tal, es decir, la nena nada sabe, el varón no sé si sabe, pero bueno, de chiquito anda por ahí. Va. Vamos a lo siguiente. Sexualidad y muerte van a formar ese agujero que yo decía del tablero. Un abismo ahí. Es como un abismo, el cual no hay que acercarse, porque no hay nada. Ese es el tema. Y el neurótico tiene esta cosa de querer siempre, digamos que cuando uno empieza a hacer terapia, por ejemplo, va por las partes más de afuera, ¿no? Como las capas de la cebolla. Y el neurótico tiene esto, entonces cuando uno empieza a rodear va profundizando en la estructura y cuando llegamos cerca de ese borde hay que rajarse. Pero el neurótico y en la vida lo hace siempre, a ver un poco más y a ver qué hay, me angustio. Investigar dónde. Entonces vos decís, pero escúchame, mirá que no hay nada, o sea, no vas a encontrar, es la nada misma, o sea, no tiene representación, no vas a encontrar ninguna... pero capaz, y lo llena con cosas, ¿no? De su fantasía. Bueno, de la vida me refiero, ¿no? De hecho, esto está digamos, en la estructura. ¿Cuál es la diferencia? Porque hagamos de cuenta que esas fichitas son el universo simbólico de cada persona. Cada persona arma su propio juego con los significado. Lo que para vos es un árbol, para mí es un árbol, pero es otro árbol, el tuyo es otro árbol. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, es como, viste que yo te decía, hay que dejar la menor cantidad de fichas posibles, pero capaz que a uno le quedan de una manera, a otro de otra, ¿estamos? Sí. Ahora, si no tuviese ese agujero ahí, no se puede mover ninguna ficha. Sí. ¿Estamos? El psicótico tiene el tema de que no tiene el deseo, tiene el goce, y no Piero Lanier dice, el psicótico es hablado por el otro. ¿Entendés? Nosotros estamos atravesados por el discurso del otro. El psicótico es hablado por el otro. Quiere decir que no pudo formar su universo simbólico, porque ahí hay un tapón. Donde tiene que haber un agujero para que se muevan las fichas. El tapón es el mismo que ha quedado atrapado, digamos, en el discurso, digamos, primario, ¿no? Está bien. ¿Entendés?
Sí, decime. Y bueno, después otra No cosa sé que si viene, eso, tiene que eso ver con quedó eso. claro, dale, si no, decime. Otra cosa, por ejemplo, un asesino, si nace, su estructura así o se forma. Espera un segundo. Sí. Acá hay mensajes de Cintia, dice muy, me voy a poner los lentes. Muy buen fin de ciclo Ro, muy bueno el programa como siempre. Saludos a las chicas, tus invitadas, unas genias como vos, te quiero mucho. Yo también te quiero, Cintia, y el próximo domingo voy a estar como invitada en el programa de Cintia Herlen. Si quieres aprender, enseña. Va a ser un éxito. Te mando un beso, colega. Sí, Patri. Eso, saber como si un asesino ya, digamos, nace con esa estructura así, como sin ese filtro de lo que se debe o no hacer o qué sé yo, o se va formando o deformando, no sé cómo sería la pregunta. Qué pregunta, Qué pregunta. Vamos a ir con el psicoanálisis. Nosotros nacemos con unas semillitas, digamos, nacemos en este instinto está el amor y el odio. No como opuestos, viste que lo opuesto al amor es pero que vamos a esto. Pulsión de vida, lo que Freud después primero les va cambiando el nombre mientras va teorizando y finalmente queda como pulsión de vida, pulsión de muerte, Eros y Tánatos. Eros y Tánatos. Entonces, estos tienen que formar en el desarrollo como una trencita, ¿viste una trenza? Un cabello. Bueno, está bien firme, ¿no? ¿Qué pasa cuando la trenza se empieza a aflojar? Se empieza a aflojar y se va desarmando hasta que, bueno, entonces quedan cosas flojas, queda de medio, y si no se desarmó, si se desarmó la trenza, estamos en problemas, en esto estaríamos, ¿no? Si la pulsión de muerte, que es lo que lleva a un asesino al acto, es pura pulsión de muerte. O sea, es como se soltó de la pulsión de vida totalmente. Para llegar a un pasaje al acto es porque se soltó. Una cosa es que esté floja. No, pero por ejemplo una diferencia, una cosa, viste, es la vida es uno y sus circunstancias, sí. Por ejemplo, no sé, en alguna X situación extrema, sí. A cualquiera no sabes cómo vas a reaccionar, una cosa es eso, y otra cosa es que un asesino serial, no sé, digamos, la estructura de ese asesino serial, para entenderlo, si ya nace... Compulsión a la repetición se llama eso. Pero y eso es pero digamos, pura, ¿lo hacen por inconsciencia así o porque mira, es un instinto, van y disfrutan eso? Un instinto, sí, está muy bien la pregunta. Vamos por partes. Alguien que, digamos, lo hace, como vos decís, a repetición, cuando hablamos de compulsión a la repetición, estamos hablando de pura pulsión de muerte. Los neuróticos también tenemos compulsión a la repetición, nada más que lo hacemos de cosas más chicas. Entonces ordenamos las cosas, entonces así tiene que quedar limpiar sobre lo limpio, hacemos otras cosas. Pero digamos, sería el quantum que tiene, digamos, cuando esto tiene un peso muy grande o la cantidad es muy grande, esto no está fuera de control. Entonces repite aquello que, sobre todo el psicótico, digamos, si querés hacer la diferencia del que tiene conciencia, eso ya es más para forense, para judiciales, que está bien, o sea, a ver, o emoción violenta. Bueno, digamos, con respecto a esto, la ley obviamente tiene que hacer algo, porque si no son que están todos enfermos, bueno, ya está. Entonces todo va. Pero entonces se toma aquel que sabe, digamos, se supone que fue premeditado, entonces pudo pensar, entonces pudo haber inhibido ese impulso. Bueno, no sé, tampoco soy especialista forense, pero lo que te quiero decir, como para hacer una definición tan fina, ¿no? Pero a lo que sí quiero responderte es, repite, ¿qué repite? Lo que no pudo simbolizar, no entra al nivel de la palabra. Porque no vivió, no le marcaron un límite. Por supuesto. O sea, el límite es salud. ¿Entendés? Y todo lo que es patologías realmente, patologías severas, porque los neuróticos tenemos un montón de cosas fuera de lugar, pero tenemos, ¿viste cuando uno se pregunta, y bueno, ¿dónde está el límite? Entre nosotros mismos, pero otra vez lo mismo, ¿y dónde está el límite? Dentro de la neurosis. Sí. Ahora, cuando hablamos, o sea, para hablar de patología, y si estamos hablando de, claro que no hay ningún límite. Si no hay ningún límite, estamos en la barbarie. Por lo tanto, se puede hacer cualquier cosa.
¿Vos me preguntabas algo ahí de intención? No, ¿qué preguntaste? No, eso, más que nada, pero como para entender, ¿no? Si ellos disfrutan haciendo algo así, o un violador, por ejemplo, o es porque no le marcaron en, no sé, su estructura de infancia, qué sé yo, con enseñanza o poniéndole límite, como decís vos, esto está mal o lo que sea. Mira, si tiene cualquier sujeto, primero que para ser un sujeto, el inconsciente, sujeto o individuo, para llegar a ser un individuo hay que tener límites. Porque si yo no tengo límites, es como poner a vos adentro de un vaso, vas a poner agua, se desborda, ¿no? Si no respetas el límite. Bueno, las personas es lo mismo. Entonces, por supuesto que la falta de límites, ahora no se sugestione todo el mundo con que, porque a veces me dicen, no, porque yo le puse límites, ¿para qué? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Viste? No, el neurótico es muy así. Ahora, cuando vamos a la patología, por supuesto que lo primero que se va a notar es que no puede, aparte el límite, le genera irritabilidad. Porque no lo soporta, no se puede frustrar, pero claro, no el modo entonces del no es neurótico. modificable, o sea, ya tiene, o sea, nace. No nace, se hace. Es no aceptar ese, ¿no? Claro. En una familia, por ahí, si son dos hermanos, los crían lo mismo. Y puede salir, sí, o porque sea, siempre vas a encontrar en lo que yo te explicaba antes, la triangularidad, no importa cuántos hermanos son, importa la triangularidad, en qué momento nació, cómo estaban sus padres, qué hicieron, algunos pueden ser una familia terrible, que pasa de todo y salió uno que es magnífico, entonces uno dice, ¿qué pasó? Encontró el lado del opuesto, ¿no? Yo no quiero ser así, y se fue por otro lado, ¿no? Identificó algo que lo llevó a ser de otra manera. Pero yo lo que diría es que no quiero decir que no se puede reeducar, pero tendríamos que tener, me parece que una sociedad con no tenemos demasiados recursos, ¿no? Porque esto, aparte, empezar, más que pensar en reeducar, pensar en educar. Educar, o sea, esto sí y esto no. Y el no es no, y cuando el no es no, y no valen las justificaciones, no porque no. ¿Y a qué nos lleva esto? Aceptar el límite. Por eso la muerte es un tema. Es un tema, porque bueno, ¿qué lloramos? ¿Entendés? ¿Viste la gente cuando empieza y por qué, y por qué, y por qué, y por qué sí? Se murió. Se murió. Pero ahora no me mira, pero ahora no me llama, pero ahora no. Y bueno, hace el duelo. Entonces, mucho depende de la tolerancia, la frustración, de la calidad de vida que podemos tener. Sí, obviamente. Otra pregunta. Sí, dale. Es ¿por qué hay personas que tienen más tendencia a deprimirse y otras no? O le pasan otras cosas peor o terribles y no se deprimen. Y hay otras que por ahí se llegan a enfermar, o sea, depresión realmente como enfermedad. Bueno, vamos a hacer... Seguimos en tiempo de nacer. ¿Cómo se va la hora, por favor? Bueno, hermoso tema que me regaló mi amiga Silvia. El Orinoco fluye. El Orinoco fluye. Ay, qué lindo, sí. Bueno, Patricia, a ver. No sé si te reformulo lo que te había dicho, era por qué... cómo una persona se llega a deprimir, o sea, la depresión bien como enfermedad, teniendo en cuenta que hay por ahí personas que le pasan de todo a nivel en la vida y lo toman de diferente forma o no se llegan a deprimir o se enferman de otra cosa, y porque otras sí, es como decís vos, no cualquiera es psicótico, no cualquiera se deprime. Sí. Bueno, de hecho hay algo que sucede mucho en consultorio, el neurótico va y dice, estoy loca. Entonces yo le digo, no estás loca, sí, estoy loca. Entonces y camina, ¿no? Entonces no hay nada más neurótico que eso, ya está, ya tenés el diagnóstico. El psicótico no te va a decir que está loco. Entonces, pero los neuróticos tenemos mucho, eso es lo que sí. Y se lo cree. Me acuerdo una vez a una paciente le dije, mira, no te esfuerces más porque no podés ser psicótica, a ver si me entendés. Y se puso a reír. Con respecto a la depresión específicamente o a cualquier tipo de enfermedad. No, la depresión. La enfermedad, toda enfermedad empieza de afuera hacia adentro. Bueno, entonces tenemos un campo energético, esto sí, más allá del psicoanálisis me extiendo... Pero, o sea, tenemos una energía, los psicólogos la llamamos líbido, se llama energía vital, se llama, no importa, tiene diferentes nombres, pero esa energía, digamos, comienza a tener dificultades para fluir,
Es como la pulsión de vida también. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, luego, ¿qué sucede? Empieza como a obstaculizarse, como si dijeran, yo muchas veces digo, ¿vieron una cañería cuando el agua no fluye o se sale un hilo de agua o qué pasó? Bueno, entonces, cuando se restringe este fluir, así sea de la libido, si vamos a hablar en términos psicoanalíticos, porque está estancada y todo lo que está estancado se enferma, se pudre. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente pasa a la cabeza, a la psiquis, que empezamos a pensar mal de una manera, de otra, aquella, qué sé yo. Bueno, podemos definir distintos tipos de síntomas. O va al cuerpo. En la neurosis va o al estado de ánimo o al cuerpo. Entonces, si hablamos de la depresión, igual vale para todo síntoma. Una persona que se enferma, una enfermedad que vaya al cuerpo, cualquiera, ¿no? Sí. Inclusive el cáncer, es decir, toda enfermedad primero pasó por otros estadios, dio señales, no se la registró, llega al cuerpo. Pero también tiene que ver, tiene que ver con la estructura de personalidad, si va a lo anímico o va al cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, pero vamos a la depresión. La depresión comienza, la depresión, como toda enfermedad, empieza por afuera, o sea, que es exógena, perdón. Entonces va a haber un factor desencadenante externo, circunstancias, acumulación de circunstancias. Pero no es de adentro hacia afuera. No. O sea, el desencadenante de afuera. Pero... para llegar a una depresión endógena, primero tuvo que haber una depresión exógena. Es decir, el bebé no nace depresivo. Se va constituyendo, el sujeto, bueno. Entonces, digamos que puede haber algo absolutamente traumático, puede no haberlo tan, digamos, una catástrofe, puede no ser, ahora te voy a explicar por qué algunos sí y otros no. Entonces, pero han pasado determinadas cosas, una muy grande, muchas pequeñas, que se fue como filtrando, ¿y qué sucede? Esto después va a influir a nivel de los neurotransmisores. Entonces después se hace endógena, que es cuando tomamos la medicación para levantar la serotonina. Está ligado a lo externo. Absolutamente, es todo, no hay, no hay afuera y adentro. Sí. Entonces funciona de esa manera. No sé, otra pregunta, vos me decías, ¿por qué algunos sí, otros no? Porque tiene que ver con la fortaleza yoica. Y por más que digamos, bueno, ¿por qué fortaleza yoica? Porque el yo es la conciencia, es lo efímero, no la conciencia universal, es lo efímero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos, el yo tiene mecanismos de defensa que se desarrollan en la primera infancia y tienen como sus patitas en el ello, en el inconsciente, y la parte, digamos, de la conciencia efímera, ¿sí? Bueno, que es la que hablamos, bueno, ¿qué comiste recién? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, entonces, esto es la infancia. Cuando somos grandes, que esto se lo pregunta también Freud, los mecanismos de defensa deberíamos dejarlos de lado porque ya hemos desarrollado recursos para sobrevivir, para desempeñarnos en la vida, por el aprendizaje, por la educación, por lo que sea. Pero Freud se preguntaba ya, ¿por qué no los soltamos? ¿Qué es? ¿O es al revés? ¿O generamos situaciones para seguir empleando y no soltar, que nos cuesta tanto soltar, los mecanismos de defensa? Entonces, depende de los recursos yoicos y de la fortaleza yoica que esa persona resuelva, porque cuando nos enfermamos, por ejemplo una depresión, cuando no dimos respuestas adecuadas a las situaciones en su momento. Esto es como la bronca o la ira. Sí, después ¿cuándo explota? Explota después. Y sí, entonces para llegar a una depresión no se llega de un día para otro. No. Hubo todo un recorrido que no se percibió como tal, o uno a veces quiere seguir adelante igual, y bueno, en algún momento detona, o por un factor externo detona también, ¿no? Que uno a veces no coincide, decís, por eso, y si no tenés una amiga que te dice, vos te deprimís por eso, no es por eso, es porque tiene toda una historia. Claro, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Silvia Argento con otro tema. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno
se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañero mío, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las 4 estaciones de un mundo de nietos, y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Ya te aplauden también. Muchas gracias. Es un tango de los hermanos Martín, Cuando estemos viejos. Gracias, Silvia. Se me erizó otro beso. Otro beso. Se me erizó la piel, por favor. Qué lindo. Qué lindo. Es hermoso ese tango, me encanta. Ay, bueno. Retomemos. Bueno, nos quedan unos minutos. ¿Vos tenés alguna pregunta más? ¿Algo más? Bueno, dale. Son las 2 en una, por ejemplo. Se sabe que si no dormimos nos morimos, ¿no? Porque es una necesidad como comer o tomar agua. Bajo el psicoanálisis, ¿tienen alguna definición de para qué uno tiene que dormir o soñar? Sí, obvio. Sí, o sea, sí, está desde lo biológico, creo que bueno, tenemos que reponer, pero desde el psicoanálisis, fíjate que hay una frase que dice Freud respecto de las pesadillas, por ejemplo. Viste que la pesadilla te despierta muchas veces, y dice, nos despertamos para seguir soñando despiertos. Entonces, ¿qué significa esto? El sueño es reparador, y el sueño soñado y el sueño del dormir, porque el soñar tiene que ver con en qué etapa del sueño. Todos soñamos, podemos recordarlo o no, y soñamos todas las noches, lo recordemos o no. Entonces, la necesidad de dormir, ¿por qué? Porque cuando Freud dibuja el esquema, él llama esquema del peine, imagínate un peine hacia arriba, y él dice, bueno, en la vida diurna, lo que sería la fuerza motriz va, digamos, hacia el polo, hacia el polo motor, vale decir, ¿no? La fuerza, es decir, nosotros caminamos, hablamos, cantamos, bueno. Cuando dormimos, regresa a lo que él llama una huella anímica, al polo perceptual, es decir, hace el camino inverso, por eso la motricidad está cerrada y la fuerza de esa energía que tenemos va para el otro lado, por eso también se produce el sueño. Y el sueño tiene esto de elaborar aquello que la conciencia no podría tolerar, no lo podemos simbolizar. Entonces, lo que podemos simbolizar, analizándonos, yendo a terapia o con el método que cada uno elija, estamos en la vida diurna y podemos hacer un proceso. Pero aquello que no, encuentra entonces por sí mismo la homeostasis, soñando. Aunque ese sueño no se analice, se está elaborando algo de la vida, que por supuesto el sueño está formado por los restos diurnos y el deseo. Entonces son cosas también muy viejas, ¿no? Bueno, entonces se arma el sueño y ello ya de por sí
es sanador. Van a reparar. Igual vos no te soluciona. preocupes que me vas a venir a preguntar a YouTube. Sí. Porque vamos a seguir con... Claro. Bueno, llegamos al final del programa, último programa de este ciclo, de este año. Así que bueno, ya al principio agradecí a todos los que pasaron por aquí. Quiero agradecer a esta casa que, bueno, FM Wilde, en la que estuve en diferentes oportunidades y volveré el domingo como invitada de Cintia. Y bueno, agradecerles a ustedes. Vos, Silvia, sos un amor. ¿Querés decir algo más? No sé si para contrataciones querías que dijéramos algo. Dale. El celu 11 59 89 55 35. Repetilo. 11 59 89 55 35. ¿Dónde estás haciendo show ahora? Estoy en Valentina Alsina y ahora el 9 de diciembre estamos con Argentina Tango Show en las entregas de los premios Carlos Gardel a la radio, en el Teatro Roma de Avellaneda. 9 de diciembre, 20 horas. Buenísimo. Va a ser un cierre y vamos a festejar el Día del Tango, que es el 11 de diciembre. Bueno, después estamos en contacto. Sí, en contacto, sí, como cómo no. ir. Va a haber un elencazo. Me imagino, Sí. como siempre. Sí. Gracias por estar, Silvia. No, gracias a vos, Ro.